7 de la mañana con 33 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias, y le adelantaba antes de la pausa esta entrevista con José Luis Michelena. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras de México y Centroamérica. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas muchas gracias por el espacio, buen día. Muy buenos días. Nos vienes a compartir al auditorio de XCBA Noticias, primera emisión, una información importante, José Luis. Han estado detectando que se está utilizando pues el nombre de la organización de manera indebida, de manera ilegal, para realizar estafas. ¿Qué han detectado, José Luis? Adelante con la información, por favor. Muchísimas gracias. Sí, pues mira, hemos recibido distintos reportes de personas que están efectivamente usando el nombre de Médicos Sin Fronteras y se presentan ante las personas, ante los ciudadanos, con gafetes falsos o incluso por redes sociales, sea Facebook o WhatsApp, y pues solicitan dinero de distintas formas a las personas, cosas que son completamente impensables para Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, necesito dinero para pagar una comida que estamos organizando supuestamente en Médicos Sin Fronteras, o necesito dinero para transportarme a una reunión en otro estado, o incluso comprarme un traje para ir a esa reunión. También están solicitando dinero para supuestas vacantes para trabajar con Médicos Sin Fronteras. Entonces, bueno, nos pareció muy importante que alertemos a la población de que Médicos Sin Fronteras, primero, pues ha trabajado por muchos años en Tabasco, incluso, por ejemplo, en las inundaciones del 2007, posteriormente en Tenosique y en Villahermosa, atendiendo a la población migrante, pero número uno, pues en este momento no tenemos proyectos en el estado de Tabasco, y número dos, pues no hacemos este tipo de solicitudes de dinero a la población. Tenemos obviamente canales de recaudación, somos una organización que se financia de donativos, de donantes individuales, pero nuestro personal no está autorizado para pedir dinero ni para banquetes, ni para que la gente se pueda postular, etcétera, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho. Nosotros obviamente nos hemos acercado a las autoridades, pero nos explican que quien caiga en una situación así es la encargada de presentar la denuncia. Nosotros, en estricto sentido, no somos parte de la estafa, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, pues a la gente prevenirla que, pues antes de dar dinero, verifique, por ejemplo, si la profesión, si el tipo de actividad que se está refiriendo para la estafa es real, que lo verifiquen en nuestra página web. Y por otro lado, pues que no caigan estas cosas, porque no es una práctica nuestra pedir dinero a las personas para nuestras operaciones, por decirlo así, ¿no? Sí. Y segundo, pues que si cayeron, que hagan una denuncia, porque es la única forma que se tiene de poder detener a estas personas que tristemente están aprovechando la reputación de nuestra organización para hacer este tipo de estafas y engañar a la gente y afectarlas financieramente, en muchos casos muy severamente, ¿no? Entonces, pues por eso les agradecemos mucho el espacio para poder alertar a la población. Hay que decir que esto sucede no solo con Médicos Sin Fronteras, a veces lo hacen con los nombres de otras organizaciones, pero pues en nuestro caso nos pareció una responsabilidad muy importante poder anunciarlo y prevenir a la población, ¿no? Que hay que decir que Médicos Sin Fronteras pues es una organización internacional que lleva ayuda humanitaria y médica a más de 70 países en el mundo. Es un trabajo que incluye una labor titánica, una labor importante, José Luis, y que bueno, personas de mala fe están utilizando, repito, de manera indebida pues el nombre de la organización. ¿Cuántos casos se han detectado de los que ustedes ya llevan documentados o que les han reportado sobre estas estafas en México y bueno, específicamente aquí en Tabasco, si se han detectado, y cuántos casos? Pues mire, la situación en Tabasco lleva ya varios años, como 2 o 3, y hemos estado, bueno, obviamente le respondemos a las personas cuando nos contactan. Estamos hablando de 3 o 4 ocasiones en las que hemos detectado reclutamientos falsos en justo cuando estábamos, de hecho, cerrando las actividades ahí.
también una persona que dijo que pues sí, que le pidió dinero para ir a una reunión en Ciudad del Carmen, y cosas así. Y en el país nos pasa mucho, tenemos incluso gente que sabemos que son extranjeros y que piden dinero en el aeropuerto, porque supuestamente fueron asaltados y se quedaron sin nada, cosa que es absurda porque lo que bastaría es pedir el teléfono y que nos llamen si estuvieran en una situación. Entonces, en realidad nos pasa mucho, también nos pasa en Centroamérica y debo decir en otras partes del mundo también nos pasa. Y bueno, pues son situaciones que pues hay que decir que son las que nosotros sabemos, porque la gente en algún momento le entró la duda de si esto es verdad y nos contacta, y entonces pues ahí les explicamos que no y tal, pero pues también nos preocupa que pues habrá gente que ha caído y que no nos ha contactado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la proporción puede ser mucho mayor, y bueno, en ese sentido también nosotros desde hace tiempo tenemos una página en nuestra página web anunciando este tipo de posibles mecanismos, que al final se ha hecho una página muy larga porque explicamos como muchos de los mecanismos que hemos detectado. También hacemos posteos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que con instrucciones para que la gente, si te piden dinero para esto es falso, si te piden dinero para esto otro también, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, en nuestra página web, si uno busca en Google Médicos Sin Fronteras y estafa, esa página es la primera que aparece como resultado de la búsqueda, porque tiene mucho tráfico, tristemente, sí, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación que, para ser realista, yo creo que tenemos solo la punta del iceberg de la cantidad de intentos de estafa que se hacen y que no nos detectan, ¿no? Que no nos reportan. Bueno, ya nos has comentado cuáles son los canales oficiales de Médicos Sin Frontera, de esta organización internacional, a dónde pueden acudir la gente o cómo pueden contactarlos en dado caso de que se llegara a dar pues una situación de estafa. José Luis Michelena, claro. Ustedes obviamente es una organización que recibe donativos, pero que no propiamente está en redes sociales haciendo la petición de dinero, como los casos que nos ha compartido. Claro, sobre todo en estas situaciones. Nosotros claramente tenemos campañas de recaudación, tenemos, no en Tabasco hay que decir, pero tenemos personal que hace captación de donantes en calle, que se conoce en el medio como face to face, sí. Y lo hacemos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en distintas ciudades, ¿no? Pero esas personas pues obviamente van debidamente identificadas, etcétera, ¿no? Y hay un proceso de verificación. También nuestra página web, que es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras.mx. Ahí encuentran, por un lado, pues toda la información para contactar nuestra oficina, la página de donación por la que hacemos principalmente la captación de personas que quieren donar, y también la descripción de dónde estamos en este momento en el país. Y ahí dice qué hacemos en México, ¿no? Y entonces ahí pueden ver, y pues si alguien les contacta de que estoy en un proyecto de Médicos Sin Fronteras en Tabasco y no aparece en nuestra página web como un lugar que actualmente tengamos operaciones, pues ahí tendrían que hacer las personas el cruce de, no, pues me está queriendo engañar, ¿no? Y obviamente, bueno, si nos buscan en redes sociales, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo en Facebook, los va a llevar directamente a la página de México porque está georreferenciada para quien vive en México, por ejemplo. Okay. En Instagram es MSF-México, y así también en X, antes Twitter, etcétera, ¿no? Y ahí pues van a ver que hemos puesto los avisos también de peligro de estafa, ¿no? Y bueno, obviamente pues sí, nosotros sí hacemos campañas incluso en redes sociales de recaudación, pero nunca pedimos dinero, y nunca, hay que decir, nunca un compañero o compañera miembro del cuerpo médico pide dinero. Eso lo hacen los recaudadores, no el personal médico que está dedicado a ofrecer la atención. No le damos la responsabilidad a esas personas de pedir dinero, y obviamente también pues les proveemos de todos porque hay gente, por ejemplo, que ha pedido, quiero comprar mi estetoscopio, por favor, deme dinero, y nosotros claramente le damos todo el equipo a nuestro personal para hacer sus actividades. No tendrían por qué pedir dinero ni para comprar su uniforme, ni su equipamiento, ni su transporte, ni su alimentación. Y si tienen, por ejemplo, un problema de que los asaltaron, pues básicamente en todo caso es pedir el teléfono para comunicarse con nosotros, pero no tienen por qué pedirle dinero a las personas, ¿no?
Y bueno, José Luis, también preguntarte sobre pues las postulaciones, las vacantes que se han ofertado también a través de diferentes plataformas y que resultan pues ser una estafa. Si nos puedes compartir también sobre esto, cómo es el proceso que ustedes llevan para solicitar o para postular o cuando se requiere un perfil sobre, por ejemplo, de medicina o un trabajador social. ¿Cómo son los canales que ustedes implementan? Claro, principalmente nosotros reclutamos a partir de nuestra página web y de nuestros canales digitales, como puede ser LinkedIn o Facebook, pero el canal principal es nuestra página web. Ahí si la gente entra al www.msf.mx, hay una sección arriba que dice trabaja con nosotros. Tenemos nosotros 3 canales de reclutamiento, digamos, 3 tipos de posiciones. Posiciones en nuestra oficina central en México, que son generalmente posiciones más administrativas o de recaudación o de comunicación, etcétera, o de finanzas, por ejemplo. Sí. Luego tenemos las posiciones que son de los proyectos en el terreno en México o en nuestro caso también en Guatemala o en Honduras, que desde aquí se gestiona, y las personas interesadas en postular para trabajar internacionalmente, ¿no? Y ahí la gente pues ve las 3 opciones y ahí están publicadas las vacantes para cada una de estos ámbitos, digamos, ¿no? En ese sentido, pues la postular para trabajar con Médicos Sin Fronteras de ninguna manera pues se requiere aportar ningún tipo de dinero, y esto ya tiene meses y quizás años que hemos detectado que estaban circulando para poderte postular para puestos de enfermería en un supuesto proyecto en tal lugar, tienes que pasarme 1,500 pesos y yo te postulo, ¿no? Una situación muy irregular, ¿no? Y obviamente pues hemos hecho el anuncio de nosotros no cobramos dinero para que la gente se pueda postular, es absurdo, ¿no? Entonces es muy importante. Y otra cosa que quería mencionar, porque también nos hemos enterado, no en Tabasco, pero recientemente en Guatemala, y no es la primera vez, también nos pasó acá, es que hay médicos que hacen una especie de visitas a domicilio y ofrecen tratamientos a domicilio para personas, y fíjate, en situaciones muy extremas. Recientemente nos reportaron una situación en Guatemala de una persona con un tumor cerebral a la que un supuesto Médicos Sin Fronteras le fue a inyectar, no sé qué, supongo que agua, a su casa durante varios meses, diciéndole que con esa inyección se le iba a desaparecer el tumor, ¿no? Y pues después de un tiempo la persona se dio cuenta que pues algo no le cuadró, y pues obviamente eso significó que además perdió tiempo en términos de la gestión de su enfermedad, ¿no? Entonces también resaltar que Médicos Sin Fronteras nunca hace visitas a domicilio ni pone inyecciones a domicilio. Nosotros tenemos proyectos en determinados lugares para atender a determinada población, pero no hacemos visitas a domicilio para ofrecer tratamientos, ¿no? Entonces son como muchos mecanismos que estos estafadores encuentran, y que nos parece muy importante que la gente pues verifique, sospeche, piense mal, sí. Y antes sobre todo de soltar dinero, porque eso es lo que quieren al final de estas personas, pues navegue por internet, se informe, para no caer en este tipo de mecanismos de estafa que tristemente pues nos afectan muchísimo en muchas ocasiones, ¿no? José Luis, y bueno, ustedes como organización, o en tu caso como representante, como director ejecutivo, ¿no han buscado a las autoridades, principalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, incluso a las fiscalías, aparte pues para informarles sobre estos casos que se han estado presentando en el país, y pues para ver de qué forma, qué se puede implementar para evitar precisamente que más gente esté incurriendo en estos hechos ilícitos? Claro que sí. Nosotros tenemos una denuncia de hechos, una denuncia de hechos de hace ya varios años, pero las autoridades siempre nos han explicado que en este tipo de situaciones nosotros no somos parte de la estafa. Utilizan nuestro nombre, pero realmente digamos, las personas involucradas son el estafador y la víctima. Y la víctima es la que tiene que presentar la denuncia. Okay. Mucha gente nos dice, pero es que es usurpación de funciones, y yo, de hecho, hace unos años entendí que la usurpación de funciones solo aplica, bueno, en el caso de los médicos sí puede pasar, pero sobre todo para funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, hablando con abogados, nos han dicho que la única herramienta que podríamos tener nosotros es por el uso indebido de nuestra marca.
¿no? Que es una digamos, sería como buscarles por copyright, no se me olvidó la palabra en español. Pero eso claramente no es un elemento que nos permita como ni siquiera pedir que los arresten, ¿no? Porque pues es un delito menor de alguna forma, ¿no? Entonces siempre nos han dicho, quien tiene que presentar la denuncia es la persona afectada. Ustedes pueden, la persona afectada puede referir que ya informaron a Médicos Sin Fronteras, que se puede adjuntar a la denuncia de hechos que ustedes tienen, pero ustedes no son parte de esta interacción, digamos, ¿no? Okay. Entonces es bastante frustrante porque nos deja como sin armas, pero por eso nosotros incluso a veces a las personas cuando pasa por WhatsApp y así, tenemos el listado de las policías cibernéticas de cada estado y los enlaces para que la gente pueda presentar su denuncia en línea, por ejemplo, y les pedimos por favor háganlo, porque nosotros no podemos, no somos sujetos de la estafa. Entonces tiene que ser usted como afectada quien presente la denuncia. Mucha gente le dice gracias, lo voy a hacer, pero no sabemos si lo han hecho o no, ¿no? Sí, es un poco frustrante y por eso creo que lo más importante es prevenir, ¿no? Así es, alertar a la población. Exacto. Y rápidamente, ya por último, José Luis, Michelena, ustedes tuvieron presencia aquí en el estado de Tabasco, trabajaron obviamente en la frontera sur, también nos decías que en la inundación, en la gran inundación que se registró también en el estado de Tabasco. ¿Se cerró un centro de atención aquí en el estado de Tabasco? Por mucho tiempo, digo, obviamente aquella gran inundación hubo una respuesta muy grande y hace unos años incluso nos entregaron el premio Juchimán de Plata por aquella intervención. Sí. Pero nuestra presencia, digamos, más permanente fue en Tenosique, efectivamente, y teníamos ahí pues un equipo bastante grande atendiendo a la población migrante en los momentos en los que se daba pues este flujo gigantesco de personas migrantes, ¿no? Sin embargo, a partir de este año y quizás del año pasado más bien, que se dieron todos estos cambios a partir de la política de Estados Unidos, pues muchos de nuestros puntos en donde ofrecíamos atención a la población migrante, pues se quedaron vacíos, ¿no? Lo mismo pasó en Coatzacoalcos, en Veracruz, y ahora, por ejemplo, solo permanecemos en Tapachula ofreciendo este tipo de atención. Okay. Pues ahí está la información. ¿Algo más que quieras agregar, José Luis, sobre tu intervención y bueno, pues también este llamado a la población? No, pues muchísimas gracias por el espacio, nos parece muy importante que la gente esté atenta. Obviamente, pues sí, nosotros dependemos de donaciones y les agradecemos a las personas que nos apoyan, ya somos muchos en México que apoyan nuestra labor y se los agradecemos, pero que lo haga por los canales oficiales y sobre todo pues que permanezcan muy atentos ante estos intentos de estafa y que pues siempre pues antes de soltar dinero verifiquen, busquen en internet, etcétera, y si algo no les cuadra es porque está mal. Y bueno, ya para cerrar, para los que nos están escuchando y están interesados en hacer donativos a la organización, igual los pueden contactar ahí en su página. Claro, sí, tenemos un formulario ahí en la página en www.msf.mx. Hay un botón rojo grande y ahí si le dan clic les va a enviar a un formulario en el que la gente puede dejar sus datos, puede hacer la donación inmediatamente o puede pedir que se le llame, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un proceso que está muy diseñado para, pues obviamente para que la gente se sienta segura de que su donación pues está siendo utilizada para lo que debe de ser y no para ese tipo de cosas. Pero claro que sí, y les agradecemos mucho, la verdad es que el apoyo de la población mexicana, tanto para nuestros proyectos regulares como para las respuestas de emergencia. Este año, por ejemplo, respondimos a las inundaciones que se dieron en Veracruz e Hidalgo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy apoyados por la población mexicana y por eso nos preocupa que esto se esté dando porque daña nuestra reputación y sobre todo pues pone en peligro las finanzas de las familias, ¿no? Pues muy bien, nosotros le agradecemos mucho que nos haya compartido pues esta información tan importante. Es el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras de México y Centroamérica, José Luis Michelena. Muchas gracias y buenos días, y queda abierto el espacio para nuevos encuentros. Muchísimas gracias y buen día. Pues ahí está, 7:58 a.m. Vámonos a la pausa.